Trató a un cliente con amabilidad y la despidieron por ello. Pero al día siguiente volvió como jefa. Megan no buscaba problemas, nunca los había buscado. No era el tipo de persona que causaba problemas, ni buscaba peleas. Creía en presentarse, hacer su trabajo y tratar a la gente con amabilidad. Así era como la habían educado. Principios sencillos: trabajar duro, respetar a los demás y mantener la cabeza gacha cuando las cosas se ponían feas. Pero a veces hacer lo correcto tenía consecuencias, y ella estaba a punto de aprenderlo por las malas. Durante casi 3 años, Lancaster Grill había sido su segundo hogar. No era un sitio elegante, solo un restaurante local en la zona este de Columbus, Ohio, situado entre una gasolinera y una lavandería. El tipo de lugar donde los camioneros paraban a tomar un café, donde las familias iban a desayunar los domingos y donde los camareros se aprendían tu pedido antes de aprender tu nombre. Era el tipo de trabajo que era fácil dar por sentado. Las jornadas eran largas, el sueldo no era muy bueno y a la dirección le importaba un comino. Pero Megan aguantaba, tenía facturas que pagar. El alquiler ya era demasiado alto para un apartamento de una habitación. Y su hermano pequeño. Evan estaba en su segundo año de universidad y no sabía que ella le ayudaba a pagar los libros y la comida, cuando su madre no podía. Nunca se lo dijo, solo le enviaba un poco más cuando podía. Por eso hacía turnos dobles, por eso aguantaba a los clientes, que apenas la miraban a los ojos, y a los compañeros de trabajo que actuaban como si la amabilidad fuera una debilidad. Había visto cosas allí que le revolvían el estómago, como la forma en que Beth, una camarera veterana, trataba a algunos clientes como si no existieran, mientras se reía y coqueteaba con otros. Como Jason, un camarero nuevo, evitaba por completo ciertas mesas. Cómo cambiaba toda la energía del restaurante, dependiendo de quién entrara por la puerta. No era solo por el dinero. Un hombre de negocios bien vestido recibía sonrisas y conversación. Un cliente de clase trabajadora, con un uniforme manchado de pintura, recibía un servicio apresurado, y si alguien parecía que no iba a dejar propina, bueno, algunos de los empleados ni siquiera lo intentaban. Megan lo odiaba, pero decirlo en voz alta no era una opción. Lo había aprendido por las malas. Unos meses atrás había hecho un comentario, solo un comentario casual, sobre cómo una mesa había estado esperando demasiado tiempo, mientras Beth se entretenía en la barra, mirando su teléfono. Beth la miró fijamente a los ojos y le dijo: «No te pagan más por ser una santa. Megan, así eran las cosas. O te adaptabas, o aprendías a mantener la boca cerrada». Megan había elegido lo segundo hasta esa noche. Y después de esa noche, nada volvería a ser igual. La hora punta de la cena había pasado. Era una tranquila noche de miércoles, del tipo que a Megan no le importaba. Menos clientes significaba menos quejas, menos derrames y menos sonrisas falsas de sus compañeros de trabajo, que solo se volvían encantadores cuando les convenía. Estaba en la barra rellenando los dispensadores de azúcar, cuando sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre negro mayor. Su ropa estaba limpia, pero un poco gastada. Nada llamativo, solo una sencilla camisa abotonada y pantalones. Se movía con una confianza tranquila, pero había algo en su postura, en la forma en que se tomó un breve segundo para escanear la sala. Antes de dar un paso adelante, Megan reconoció esa vacilación. La había visto antes, especialmente en clientes que ya sabían qué tipo de bienvenida iban a recibir, ¿o no? Y, efectivamente, la respuesta fue inmediata.
Beth, apoyada en el mostrador, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Jason, que había estado bromeando con otro camarero, cerca de la estación de bebidas, miró hacia la puerta. Hizo contacto visual con el hombre durante una fracción de segundo y luego volvió a su conversación, sin saludar, sin darle la bienvenida al Lancaster Grill. Solo silencio. Megan sintió el peso de eso, denso e incómodo. No era un accidente. Sus compañeros de trabajo habían tomado una decisión. Por un segundo consideró mantener la cabeza gacha y mantenerse al margen. Sería más fácil. Siempre lo era. Pero entonces volvió a mirar al hombre, la forma en que estaba allí esperando, como si les estuviera dando una oportunidad para demostrarle que se equivocaba, solo por esta vez. Así que Megan también tomó una decisión. Se limpió las manos con una servilleta, cogió un menú y se dirigió directamente hacia él. Buenas noches, señor, dijo con voz cálida pero informal. Solo usted esta noche. El hombre la miró a los ojos y algo en su expresión se suavizó. Sí, señora, dijo con voz firme. Megan sonrió y señaló una mesa libre cerca de la ventana. Sí, ¿le parece bien la mesa? Perfecto, dijo él mientras se sentaba. Ella le entregó el menú y sacó un bolígrafo de detrás de la oreja. ¿Les traigo algo de beber? Café, dijo él. Solo, enseguida. Megan se movió rápidamente, cogió una cafetera recién hecha y le sirvió él mismo. Podía sentir la mirada de Beth sobre ella, sentir que Jason también la observaba, pero no se volvió. Mientras dejaba el café delante de él echó un vistazo al restaurante y luego volvió a mirarla. ¿Eres la única que trabaja esta noche? Zrenia preguntó en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Megan sabía a qué se refería. Desvió la mirada hacia los demás, donde Beth estaba susurrando algo a Jason, sin apenas intentar ocultar sus sonrisas. A veces parece que sí, dijo ella. Eso le hizo reír. Abrió el menú y echó un vistazo a las opciones. ¿Qué hay bueno aquí? Preguntó él. Megan ladeó la cabeza pensando. Depende de lo que te apetezca. Si quieres algo contundente, el estofado está recién hecho. Pero si quieres mi plato favorito, el salmón a la parrilla es la mejor opción. Él arqueó una ceja. Es muy... Ella asintió. Te prometo que no te arrepentirás. Él esbozó una sonrisa pequeña pero sincera. Salmón será. Megan lo anotó. Buena elección, dijo mientras se dirigía a la cocina. Oyó a Beth murmurar lo suficientemente alto como para que la oyera. Está perdiendo el tiempo. Megan apretó la mandíbula, pero siguió caminando cuando hizo el pedido y regresó con una taza de café recién hecho. Notó un cambio en el ambiente. Era sutil, pero estaba ahí. La forma en que Beth entrecerraba los ojos. Serenia, la forma en que Jason no dejaba de mirar hacia la mesa, como si estuviera esperando a que Megan cometiera un desliz o dijera algo que no debía. Incluso Tom, el gerente, había asomado la cabeza desde su oficina, echando un vistazo a la sala antes de volver a desaparecer. Megan tenía la desagradable sensación de que se había convertido en el blanco de todos, pero no sabría lo grave que era. Hasta la mañana siguiente, Megan apenas había pegado pegada. Algo en la forma en que Beth había murmurado, entre dientes, en la forma en que Jason había sonreído, y en la forma en que Tom había asomado la cabeza por la puerta de su oficina. Le daba mala espina, pero se dijo a sí misma que estaba exagerando, que no había hecho nada malo, que en todo caso había hecho exactamente lo que se esperaba de una camarera: servir a los clientes. Entonces,
¿Por qué se le revolvió el estómago? Al entrar en el aparcamiento del Lancaster Grill. A la mañana siguiente, el aire era fresco y el sol apenas asomaba por encima de los edificios, mientras cogía su delantal del asiento del copiloto y se lo colgaba al hombro. Ya había un par de coches en el aparcamiento, incluido el de Tom. Megan entró esperando encontrar lo de siempre. Beth y Jason charlando, el personal de cocina preparándose para el turno de mañana, la radio sonando de fondo. Pero algo no iba bien. Beth no estaba apoyada en la barra, como solía hacer. Jason no estaba preparando café, ni bromeando con los cocineros. En cambio, ambos la miraban. Beth tenía una sonrisa pícara. Jason tenía los brazos cruzados y ninguno de los dos decía nada. Megan apretó con fuerza el delantal. Y entonces se oyó el crujido de una puerta al abrirse. Tom estaba en la puerta de su oficina, mirándola como si hubiera estado esperando a que ella entrara por esa puerta. «¡Megan!», dijo con tono seco. «Ven conmigo». Un nudo se le formó en el estómago. Tom no respondió. Solo se dio la vuelta y entró en su oficina. Megan tragó saliva. Podía sentir que Beth y Jason seguían mirándola, mientras se dirigía hacia la parte de atrás. Respiró hondo, enderezó los hombros y entró. La oficina era pequeña, con el escritorio cubierto de papeles y viejas manchas de café. Había un expediente abierto delante de Tom, pero él no lo estaba mirando. En cambio, se recostó en la silla, exhaló lentamente y dijo: «Vamos a despedirte». Las palabras la golpearon como una bofetada. Megan parpadeó, tratando de entender de lo que acababa de oír, de que la expresión de Tom no cambiara, de que no estuviera funcionando. Su corazón latía con fuerza. No estaba funcionando. Soltó una risa aguda, sin humor alguno. «Llevo aquí casi 3 años. Nunca he faltado a un turno. Nunca he llegado tarde». Tom exhaló por la nariz, como si ya estuviera cansado de la conversación. «Es una decisión que hemos tomado». Megan sabía lo que eso significaba. Se le hizo un nudo en la garganta. «Es por lo de anoche, ¿verdad?». Tom no lo confirmó. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Megan sintió que le subía el calor a la cara. «Me despiden por hacer mi trabajo». Tom dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. «Puedes recoger tu último sueldo la semana que viene». Eso fue todo. Sin advertencia, sin explicación, simplemente despedida. Megan apretó los puños, pero sabía que no tenía sentido discutir. Se desató el delantal y lo dejó sobre la silla. Cuando se dio la vuelta para marcharse, dudó en la puerta. Se obligó a mirar atrás a Tom. «Sabes que esto no está bien», dijo con voz firme. Tom ni siquiera se inmutó. Megan negó con la cabeza y salió. Beth seguía de pie cerca de la barra. Cuando volvió al comedor principal, con una sonrisa de complicidad en el rostro, Jason fingía limpiar una mesa, pero ni siquiera intentaba ocultar la mirada de satisfacción en sus ojos. Habían estado esperando este momento. Megan sintió que le ardía el rostro, no por vergüenza, sino por ira. Quería decir algo. Quería enfrentarse a ellos, montar una escena y exigirles que le dijeran cómo podían ser tan crueles. Pero no lo hizo. No les daría esa satisfacción. Levantó la barbilla, pasó junto a ellos sin decir nada y salió por la puerta al aire frío de la mañana. Por primera vez en 3 años, no tenía trabajo, ni sueldo, ni plan B. Se metió en el coche, cerró la puerta de un portazo y agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y empezó a respirar entrecortadamente,
¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a ayudar a Evan con la compra? ¿Cómo iba a...? Su teléfono vibró. Megan lo ignoró al principio, mirando fijamente al parabrisas, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Entonces miró la pantalla. Un número desconocido. Dudó y, con la mano temblorosa, contestó. «Hola». Una voz grave se escuchó al otro lado de la línea, firme y familiar. «Megan, soy Richard Lawson». Megan frunció el ceño. «Lo siento, ¿quién?» «El hombre al que atendiste anoche en el Lancaster Grill». Se le cortó la respiración y se sentó un poco más erguida. «Oh, sí, señor. ¿Cómo? ¿En qué puedo ayudarle?» Hubo una pausa. Luego Richard dijo, «Me enteré de lo que pasó». El estómago de Megan se retorció. Por supuesto que lo había hecho. Las noticias volaban rápido en lugares como el Lancaster Grill. «Sí, bueno», dijo ella, esforzándose por soltar una risa amarga. «Supongo que debería haberte ignorado como todos los demás». Las siguientes palabras de Richard la dejaron paralizada. «Por eso te llamo, porque esto no era el final de la historia de Megan. Solo era el principio». Megan apretó el teléfono con fuerza. No tenía ni idea de por qué Richard Lawson, un cliente más, o eso creía ella, la llamaba a la mañana siguiente de haber sido despedida. Su corazón latía con fuerza, mientras se sentaba más erguida en el asiento del conductor. «Lo siento, ¿qué quiere decir?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego se oyó la voz de Richard, firme y deliberada. «No fui solo a cenar anoche, Megan», dijo. «Fui para ver cómo tratan a la gente mis empleados». Megan parpadeó. «¿Tus empleados?» «Soy el dueño del Lancaster Grill», dijo Richard con sencillez. Por un momento, las palabras ni siquiera le llegaron al cerebro. Se quedó paralizada. Su respiración se detuvo entre la incredulidad y la conmoción. «Lo siento, ¿qué?», logró decir finalmente. «Ya me has oído», dijo él. Megan se apretó los dedos contra la sien. «¿Me estás diciendo que eres el dueño de este lugar?» «Sí, y anoche estabas... ¿Qué? Echando un vistazo, más o menos», dijo Richard. «Tengo la costumbre de visitar mis restaurantes sin avisar, sin inspecciones formales ni avisos. Entro como un cliente más. Así es como se descubre la verdad sobre cómo se lleva un negocio». Megan sintió un nudo en el pecho. «¿Y qué descubriste?», preguntó. Richard suspiró. «Que tengo un grave problema con mi personal». Megan soltó una risa sin gracia. «Sí, no me digas». Hubo otra pausa y luego Richard preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí?» «Casi 3 años». Ella dijo 3 años. «Y nunca he faltado a un turno. Nunca he llegado tarde. Mantengo la cabeza gacha. Hago mi trabajo y trato a la gente como seres humanos». Exhaló con frustración en su voz. «Pero al parecer, eso fue suficiente para que me despidieran». «Por eso te llamo», dijo Richard. Megan frunció el ceño. «No lo entiendo». Richard se quedó callado un momento antes de volver a hablar. «Dejé que te despidieran a propósito». Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué?» «Necesitaba ver qué harían», explicó Richard. «Quería saber si se trataba solo de un mal servicio o si había algo más profundo. Y ahora tengo mi respuesta». Megan negó con la cabeza. «Así que les dejaste que me echaran solo para demostrar tu punto de vista». «Sé que no fue justo», admitió Richard. «Pero ahora sé exactamente en quién no puedo confiar para dirigir mi negocio como debe ser.
Megan sintió que el pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Y qué significa eso para mí? Hubo un cambio en el tono de Richard. Algo firme, casi autoritario. Significa que necesito a alguien en quien pueda confiar. Dijo, necesito a alguien que realmente entienda. Lo que significa dirigir un restaurante de forma justa. Alguien que no seleccione. A quien trata con dignidad, basándose en sus propios prejuicios. Megan frunció el ceño. Sigo sin ver qué tiene que ver esto conmigo. Las siguientes palabras de Richard la dejaron helada. Quiero que vuelvas, dijo. Como nueva gerente, Megan se quedó sin aliento. Su cerebro se apresuró a procesar lo que acababa de oír. Me has oído, dijo Richard. He despedido a tu gerente esta mañana. Tom está acabado, dijo Richard. Megan se quedó boquiabierta. Beth y Jason se iban a volver locos. Richard continuó. Sé que es repentino, pero no me interesa que nadie más ocupe el puesto. Tú entiendes lo que importa en un lugar de trabajo. Sabes cómo se debe tratar a la gente. Y eso es exactamente lo que necesita Lancaster Grill. Megan tragó saliva. No sé si podré hacerlo. Sí que puedes, dijo Richard con firmeza, y deberías hacerlo. Ella miró fijamente a través del parabrisas, con la mente dando vueltas. Hacía menos de 24 horas. La habían dejado de lado como si no importara. Y ahora, le ofrecían el puesto del hombre que la había despedido. Respiró lentamente. ¿Qué dices? Preguntó Richard. Megan dudó. Todavía podía oír la voz burlona de Beth, el silencio engreído de Jason, el tono despectivo de Tom. La habían descartado. Pensaban que se habían deshecho de ella para siempre. Pero ahora, tenía una oportunidad de ser el cambio que ellos nunca vieron venir. Megan levantó la barbilla, apretando el teléfono con más fuerza. Lo haré, dijo. Richard soltó un suspiro de satisfacción. Bien, ven mañana por la mañana. Empiezas a las 8, Megan asintió, aunque él no podía verla. Estaré allí, dijo mientras colgaba. Se quedó sentada en silencio durante un momento, aturdida, agarrando el volante, mientras asimilaba la realidad de todo aquello. Hacía menos de un día que había salido del Lancaster Grill sin nada, y mañana volvería como jefa, y no iba a ir a jugar a ser buena. Megan estaba fuera del Lancaster Grill, agarrando la correa de su bolso. El aire de la mañana era cortante. Srenia, de esos que te atraviesan la ropa, pero ella apenas lo notaba. Había pasado toda la noche pensando en este momento. Ayer había salido de este edificio sin nada, sin trabajo, sin explicaciones, sin respeto. Hoy volvía con lo único que Beth, Jason y Tom nunca habían imaginado que tendría: poder. Respiró hondo, enderezó los hombros y empujó la puerta. El aroma del café recién hecho y del bacon llenaba el aire, como siempre. Los clientes estaban repartidos por las mesas, con los tenedores haciendo ruido contra los platos y el murmullo de las conversaciones. Se mezclaba con la música de la radio de fondo. Al principio, nadie se fijó en ella, pero entonces Beth se giró desde la barra, la vio y se quedó paralizada. Jason, que estaba riendo con un camarero, también la vio. Cerró la boca en seco a mitad de la frase, y una expresión de confusión e inquietud cruzó su rostro. Era casi demasiado perfecto. Megan dejó que el momento se alargara, lo suficiente para que ellos se sintieran incómodos, antes de caminar hacia el mostrador y dejar su bolso con determinación. Beth se recuperó primero y se burló, cruzando los brazos. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Megan inclinó la cabeza.
Ya lo sabrás muy pronto. La sonrisa de Beth se desvaneció antes de que pudiera decir nada más. Se abrió una puerta en la parte trasera del restaurante. Tom salió de la oficina, ya con aire irritado, hojeando una pila de papeles. Beth, necesito que... Entonces la vio y se quedó rígido. Miró a Beth y luego a Jason, como si intentara entender lo que estaba pasando. Megan, dijo lentamente, ya no trabajas aquí. Megan sonrió, pero sin calidez alguna. En realidad, dijo. Tom parpadeó. ¿Qué? Interrumpió otra voz antes de que ella pudiera responder. Creo que puedo aclararlo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Richard Lawson entró tranquilo y sereno, como siempre, con las manos en los bolsillos de su abrigo a medida. Recorrió la sala con la mirada, tomándose su tiempo, antes de posarla en Tom. El rostro de Beth palideció. Jason parecía desear desaparecer. Tom abrió la boca y luego la cerró. Richard se detuvo junto a Megan y se volvió hacia el personal. Su voz era firme y mesurada, pero transmitía la autoridad que tenía desde esa mañana. Lancaster Grill ha sufrido algunos cambios en la dirección, dijo. Con efecto inmediato, Tom. Tu contrato queda rescindido. Beth dio un grito ahogado. Jason parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. El rostro de Tom se puso de un feo tono rojo. Espera un maldito minuto. No. Richard lo interrumpió. Ya he oído suficiente de ti. Tom cerró la boca de golpe. Megan casi se sintió mal, casi. Richard se volvió hacia el resto del personal. Algunos de ustedes se estarán preguntando qué está pasando. Déjenme explicarlo de forma sencilla. Anoche visité este restaurante como cliente habitual. Dejó que las palabras calaran, y lo que presencié fue inaceptable. Nadie se atrevió a hablar. Richard señaló a Megan. Esta mujer fue la única empleada, que me trató con respeto, la única que hizo su trabajo como debía hacerse. Se volvió hacia el personal, con expresión severa. El resto de ustedes, algunos me ignoraron por completo, otros dejaron claro que no tenían ningún interés en servir a ciertos clientes. En absoluto. Su voz se agudizó. Esto se acaba hoy. El silencio en el restaurante era denso. Luego Richard se volvió hacia Megan. Megan es tu nueva gerente. Beth se quedó boquiabierta. Jason apretó la mandíbula. El camarero que estaba cerca de la cocina parecía querer aplaudir. Megan finalmente se permitió sonreír. Se volvió hacia Beth y Jason, que seguían atónitos y en silencio, y se apoyó en la barra. Bueno, dijo ella con ligereza, esto es incómodo. La expresión de Beth se torció. ¿Tú? Se volvió hacia Richard. Tu voz es muy aguda. No puedes hablar en serio. Oh, hablo muy en serio, dijo Richard. Si no te gusta, eres libre de irte. Beth cerró la boca de golpe. Sus fosas nasales se dilataron. No era tonta. Sabía que marcharse significaba perder su sueldo. Y Beth no estaba dispuesta a hacerlo. Jason, por otro lado, no era tan inteligente. Esto es una tontería. Richard lo interrumpió. Tú también puedes irte si quieres. Jason se quedó paralizado, abrió la boca y luego la cerró, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Beth miró a Megan con odio, pero Megan solo le devolvió la sonrisa. Parece que todos tenemos mucho que adaptarnos, dijo Megan con voz suave pero firme. Así que manos a la obra. Observó cómo Beth se dirigía furiosa hacia la cafetera. Murmurando entre dientes, Jason cogió un trapo y empezó a limpiar una mesa. Sus movimientos eran rígidos por la ira. Richard le lanzó una mirada cómplice a Megan.
Tengo la sensación de que te irá muy bien aquí. Megan exhaló. Observó cómo el restaurante se adaptaba a una nueva realidad, una en la que ella estaba al mando. Y por primera vez, desde que entró en ese edificio 3 años atrás, sintió algo que nunca antes había sentido: respeto. Las semanas siguientes fueron interesantes. Megan había esperado resistencia y la acogió con agrado. Bate apenas le dirigía la palabra a menos que fuera necesario, y sus habituales sonrisitas habían sido sustituidas por un silencio hermético. Jason se pasaba todos los turnos de mal humor, dejando dolorosamente claro que solo se quedaba porque no tenía mejores opciones. Otros camareros, que siempre habían jugado con la antigua cultura del favoritismo, apretaron los dientes y se adaptaron. Otros número, un par de empleados renunciaron en la primera semana, sin molestarse en avisar. Simplemente se marcharon, cuando quedó claro que la forma en que solían funcionar las cosas, las reglas tácitas sobre quién merecía un buen servicio y quién no, habían terminado. Megan no perdió el sueño por ello. No estaba allí para hacer amigos, estaba allí para hacer las cosas bien. Pasó sus primeros días como gerente observando, tomando nota de quién se esforzaba realmente, quién se resistía al cambio y quién solo necesitaba un empujón en la dirección correcta. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. El personal de cocina, que siempre había mantenido la cabeza gacha, empezó a hablar más, a ofrecer sugerencias, a señalar cuando las cosas eran injustas. Los camareros más jóvenes, que habían seguido el ejemplo de personas como Beth y Jason, empezaron a fijarse en Megan. Una noche, Noah, un ayudante de camarero, un chico universitario que trabajaba por las noches para pagarse los estudios, la detuvo mientras limpiaba la barra. ¿De verdad has despedido a Tom por eso?, le preguntó con cautela. Megan levantó la vista. Por ser un idiota con los clientes, dijo Noah como, quiero decir, todos sabíamos que había pasado, pero no creía que a nadie le importara realmente. Megan dejó el trapo y lo miró a los ojos. A mí me importa, dijo Noah dudando, y luego asintió con la cabeza. Bien. Y así, sin más, las cosas empezaron a cambiar. No fue inmediato, pero con el tiempo, toda la energía del Lancaster Grill comenzó a cambiar. La gente se dio cuenta. Los clientes que habían sido ignorados en el pasado empezaron a venir más a menudo y sonreían al ver a Megan detrás del mostrador. Los clientes habituales, que nunca habían hablado mucho, empezaron a abrirse, a charlar sobre su día y a dejar más propina de lo habitual. Incluso el personal, que al principio se había mostrado escéptico, empezó a seguir su ejemplo. Y entonces, una tarde, entró Richard Lawson. Megan estaba ocupada cuadrando las facturas, cuando oyó su voz. ¿Cómo va mi inversión? Ella se giró, apartó los papeles y sonrió. Creo que vamos bien. Richard echó un vistazo al restaurante, que estaba lleno, no solo de clientes, sino de una energía diferente a la de antes. El personal se movía con determinación, el ambiente era más distendido, y la tensión que antes se respiraba había desaparecido. Richard asintió satisfecho. Te dije que te iría bien. Megan se apoyó en el mostrador. No me diste otra opción. Richard se rió entre dientes. No, no lo hiciste, exhaló Megan. Miró a su alrededor. Es extraño. Admitió que durante mucho tiempo ese trabajo había sido solo un trabajo, un sueldo, y ahora era algo más. La expresión de Richard se suavizó.
Es curioso cómo funciona la vida, ¿eh? Megan recordó aquella mañana, sentada en su coche, sintiendo que lo había perdido todo. Y sin embargo, allí estaba. Ya no era una camarera más, era la jefa. Y se había asegurado de que Lancaster Grill nunca volviera a ser lo que era. Porque hacer lo correcto no siempre era fácil. A veces te costaba todo, pero a veces te daba más de lo que jamás habías imaginado. Si esta historia te ha llegado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla, porque la integridad importa. Y empieza por cómo nos tratamos unos a otros.